Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión conversaremos con Leonardo Garrumena, profesor investigador de la Universidad de Costa Rica, acerca de su proyecto de investigación titulado Estudio de los procesos de fermentación del café y su efecto en el grano sensorial del grano. Profesor Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿podría contarnos en qué consiste este proyecto y qué lo motivó a investigar la fermentación del café? Claro, un gusto compartir con ustedes. En primer lugar, el proyecto es una pequeña pieza de algo que podríamos definir como una plataforma de investigación. Entonces, tratamos los procesos de fermentación del café, pero alrededor de eso hay muchas otras cosas que tal vez están un poco en la periferia de la ingeniería química, pero está ingresando a los temas de investigación actualmente debido a todo el contexto en el que estamos. Por ejemplo, el machine learning, los procesos gaussianos o la estadística bayesiana para ajustar modelos cinéticos y demás. Pero centrándonos en los procesos de fermentación, básicamente el café tiene un valor que depende de su perfil sensorial. Y afortunadamente el perfil sensorial del café se puede evaluar de forma intersubjetiva, que significa que hay acuerdo mundial para evaluar el café. Entonces, un café evaluado en Costa Rica da un perfil sensorial, una calificación igual que la que se podría hacer en cualquier otra parte. Hay una calibración constante de las personas que evalúan el café. Entonces, gracias a esa evaluación, se asocia un precio al perfil sensorial. Y los procesos de fermentación básicamente aumentan o mejoran ese perfil sensorial aumentando consecuentemente el precio. Entonces ligamos los procesos de fermentación directamente al precio de venta, lo cual ya explica todo el interés que hay alrededor de los procesos de fermentación. Que bueno, tiene un montón de detalles, pero probablemente usted va a ir consultando y veremos más detalladamente cada uno. Ok, perfecto, profe. Entonces, ¿y por qué la fermentación es una etapa muy importante en el proceso del café? ¿Qué cambia en el grano durante este proceso? Claro, primero hay que entender qué es el perfil sensorial del café. O sea, en términos simples, el perfil sensorial es lo que ustedes perciben cuando se toman un café. Solamente que se ha hecho un desglose para poder evaluarlo, como les decía, de forma intersubjetiva. Lo que en ciencia llamaríamos objetivo. Lo que pasa es que como es una percepción, no se le llama objetivo, sino intersubjetivo. La intersubjetividad es una subjetividad que se ha estandarizado mediante estudio y calibración, si lo queremos llamar así, de personas. Entonces, básicamente es eso, calibramos a las personas, pero como no son instrumentos, les llamamos intersubjetivo. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia la fermentación? Entonces, primero, el perfil sensorial depende de las sustancias que hay en el café ya tostado. Y esas sustancias, las moléculas volátiles y semivolátiles, incluso no volátiles que hay en el café, vienen del proceso de tueste, en el cual se dan reacciones químicas, muchísimas, principalmente las reacciones de Maillard. Y para que se den esas reacciones se necesitan precursores. Esos precursores, una gran cantidad ya están presentes en el grano antes de cualquier fermentación. La planta en sí ya tiene una cierta cantidad. La fermentación lo que hace es, en mayor medida, aumentar la concentración de esas sustancias. Luego cambia un poco la relación de las cantidades de esas sustancias, aumenta un poco unas más que otras, y finalmente genera una pequeñísima cantidad de sustancias nuevas. Esa es la parte minoritaria. Pero entre esas tres acciones que se dan durante la fermentación, hace que a la hora de ir a tostar el café hay más precursores, hay diferente relación de concentración de precursores y hay quizá algún precursor nuevo que no estaba en la planta, en la semilla, en el grano, y produce pues todo este conglomerado de moléculas que son las que terminan definiendo el perfil sensorial. Profe, y cuando ustedes estudian las condiciones físico-químicas y microbiológicas de la fermentación, ¿qué variables específicamente y por qué son importantes? Depende de cada uno de los proyectos, porque son tantas que, bueno, no podríamos estudiar todo de una vez. Pero en primer lugar, lo primero, tal vez lo más importante que se estudia es el microorganismo. Entonces, hemos probado diversos microorganismos, se inocula algún microorganismo, pero también se puede hacer fermentación sin inocular. Entonces, se utilizan los microorganismos que ya vienen con el café, que ya trae una cierta cantidad. Y si utilizamos los microorganismos que ya vienen con el café, o incluso los que se inoculen, entonces se puede utilizar otro tipo de variables. Si se inocula, por ejemplo, la concentración de inoculación. Si se quiere estudiar alguna otra cosa, por ejemplo, se seleccionó un microorganismo y ahora se quiere seleccionar las mejores condiciones, bueno, temperatura. Entonces podemos ver cómo se lleva la fermentación a una u otra temperatura. El tiempo de fermentación que también afecta. Eh, Podemos incluso alterar el pH porque cuando los microorganismos empiezan a consumir los azúcares se baja el pH y antes de que se acaben los azúcares en el café, que básicamente son el sustrato que ellos utilizan, antes de que se acaben hay una bajada de pH tan abrupta que se inactivan los microorganismos, ya no siguen haciendo su metabolismo normal. Si aumentamos el pH agregando algún tipo de base, entonces puede de nuevo volver a consumir sustrato. Entonces esa es una forma de que consuman más sustrato. Entonces eso se puede hacer también. Eh, y bueno, y si queremos podemos seguir pensando en variables, pero básicamente estas que les digo son como las que más hemos estudiado, pero hay muchísimas cosas ahí involucradas. Podríamos pensar en agregar otros agentes, por ejemplo, aminoácidos. Usted tiene su café ahí para fermentar y le agrega algún aminoácido que altera el ciclo metabólico de los microorganismos o que queda como residuo y durante las reacciones de Maillard entonces genera algún efecto. Eso también se podría, eso no lo hemos estudiado, pero también se podría hacer. Y así podemos continuar pensando una gran cantidad de cosas. Que si yo, la cáscara, cuando al café se le quita la cáscara, la pulpa para fermentarlo, se puede extraer el líquido de esa pulpa que es rica en azúcares y otros compuestos y se utiliza como caldo para la fermentación. Eso le cambia el perfil sensorial también. Hay más azúcar ahí y otras cuantas sustancias. Así que la lista de variables es muy grande, pero bueno, ese es un pequeño ejemplo de algunas que podemos estudiar. Profe, ¿qué aplicaciones podrían tener los resultados de esta investigación para los productores o beneficios de café en Costa Rica? Bueno, ya la producción nacional, hablamos de café de especialidad. El café de especialidad se vende por perfil sensorial. El café que se llama comercial, o sea, el que usted encuentra en el supermercado,
no se vende tanto por perfil sensorial, se vende por imagen, al que le hacen la bolsita bonita o que le ponen algún nombre premium o todas esas cosas. Eso es marketing, básicamente, pero de entre todos los cafés del supermercado no incluyen al perfil sensorial como valor agregado, es simplemente una cuestión de marketing. El café de especialidad sí se vende por perfil sensorial, o sea, quienes lo compran, lo compran por la evaluación que se hace del café y que hacen esas mismas personas que, por supuesto, traen a gente que lo evalúa, una evaluación independiente. Entonces, se paga por perfil sensorial. Entonces, las fincas están utilizando ya la fermentación. La investigación no es que propuso la fermentación como algo que nunca se había hecho. No, no, eso ya se hace desde hace bastante. Lo que estuvo haciendo la investigación es ver algunas cosas, qué microorganismos pueden dar mejores resultados, qué tipos de fermentaciones, porque hay una serie de cosas que se pueden hacer. Poner a prueba algunos mitos que había en la industria, entonces ver si, qué sé yo, hay algo a lo que en la industria del café se le llama sobrefermentación. Eso bioquímicamente no tiene ningún sentido, con cómo se sobrefermenta algo, o se fermenta o no se fermenta, pero bueno, no tiene sentido. Entonces, hemos evaluado un montón de esas, pues, por decirlo así, mitos, para darle información a las personas que trabajan y, mira, por ejemplo, había una creencia de que el café no se puede fermentar mucho tiempo porque siempre va a generar defectos, pero el proyecto ha controlado fermentaciones durante incluso 2 semanas. Lo usual son 3 días, 4 días. Y hemos hecho fermentaciones de 2 semanas que terminan con un perfil sensorial increíble, mejor que cualquiera de las otras. Entonces, no es que no se pueda, es que es muy difícil. Claro, 2 semanas es complicado en la práctica porque tendría usted que tener ahí sus bioreactores en la finca ocupados durante 2 semanas en media cosecha. No es tan práctico, pero lo interesante es la información. Entonces, básicamente, nos reunimos usualmente con no solo la producción de café, como les decía, esto es una plataforma de investigación porque también trabajamos con las personas que catan el café, con las personas que lo preparan, que son quienes se dedican al barismo, que para el barismo también hemos hecho muchas investigaciones, qué sé yo, con Aeropress o con otras cosas. Entonces, la plataforma de investigación en sí va encontrando información curiosa. También trabajamos con gente que tuesta café. Ahorita hay un proyecto de tueste con una empresita que se llama Encafinados, que está interesada en encontrar diversas formas de predecir un poco lo que va a resultar en el tueste. O ya como última, relacionada con el café, estamos trabajando con la formulación de agua para extraer café, porque el agua tiene un impacto enorme. Si usted hace un café con agua destilada y con agua de tubo, va a ver que la diferencia es increíble. Bueno, y sabe mejor el agua de tubo. El agua destilada apaga por completo el café, sabe terrible, ¿no? Bueno, no es que sepa feo decir lo apaga, es como si usted le quitara las propiedades y queda ahí algo. Entonces estamos formulando agua eh, para mejorar el perfil sensorial de un café ya dado. Es cómo se le diseña un agua específica, agregando diferentes sales. Ese es otro proyecto que ya está ahí, ya está en sus últimas etapas, estamos encontrando cosas bastante interesantes. Y la empresa con la que estamos trabajando eso tiene interés en eventualmente producir su propia agua como mercado, como producto. Ya hay en el mercado agua, pero a ustedes se la venden y es una caja negra, colóquele tantas gotitas y listo. Entonces, si tuviéramos información, la idea es que Costa Rica en sí se convierta en un centro de investigación sobre café, que ya tenemos un cierto renombre en general en café, y si pudiéramos tener otro en que se investiga el café acá, sería un aporte bastante grande. Ok, y para finalizar, desde una perspectiva de ingeniería química, ¿qué aporta un ingeniero químico a una investigación que también involucra microbiología y análisis sensorial? De nuestra visión, eso es lo que siempre se habla de la ingeniería química, que tenemos una visión del universo bastante peculiar, bastante característica. En primera instancia, tenemos un arsenal estadístico muy grande para trabajar. Si a eso usted, por ejemplo, le agrega estadística bayesiana, que no se ve en la carrera, pero que algunos de los trabajos que estamos haciendo y que hemos hecho con estudiantes se tratan de estadística bayesiana, que ustedes tienen la formación para, en un proyecto final de grabación, en un TFG, en unas semanas y a lo largo del desarrollo del proyecto, formarse perfectamente en estadística bayesiana. Entonces, todo el arsenal estadístico nos permite desarrollar experimentos que revelan cosas muy difíciles de hacer desde otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía del agua son un montón de sales, pero ¿cómo calcula usted? Porque lo que aportan son los iones. O sea, a mí no me interesa, al café no le interesa, al perfil sensorial no le interesa la sal en sí, sino los iones. Pero los iones no vienen solos, vienen con sales. Entonces, ¿cómo hace usted un diseño estadístico de tal forma que encuentre el efecto de los iones si los tiene que colocar siempre en pares, el anión y el catión en una sal? Bueno, eso para ustedes tal vez no es tan complicado. Sí, sí, ahí me la juego con un diseño estadístico. Pero bueno, eso es porque ustedes estudian ingeniería química, no es tan común en otras. Entonces, lo primero es el arsenal estadístico. Luego, los procesos. Bueno, la fermentación es un proceso. Entonces, a ustedes se les ocurre muy fácilmente cómo modificar un proceso. Saben qué cosas alterar o para escalarlo, por ejemplo. Uno de los problemas que hay es de escalas. Se puede hacer fermentación en pequeña escala porque cuando se aumenta la escala, el gradiente de temperatura en el reactor, si no se agita, es tan grande que genera altera mucho la uniformidad. El café se fermenta de una manera en donde está caliente, de otra donde está frío. Y no es tan fácil agitar porque, bueno, en fin, entonces ahí se puede intervenir eso de muchas formas y tiene toda esa formación para hacerlo. Así que, de hecho, creo que la ingeniería química es una de las más adecuadas en términos de ingeniería para trabajar en este tipo por mencionar algunas cosas, porque hemos hecho muchos otros proyectos en donde las habilidades de ustedes aportan otras cuestiones. Que si yo, fermentación ómica, que no les había hablado, es alterar la temperatura con corriente eléctrica, que también se puede hacer. Entonces, la parte de eso sería ir a modelar el reactor con qué sé yo, en Console o en alguna herramienta de simulación y luego se implementa y se ahorra un montón de experimentación. En fin, hay una serie de proyectos que se llevan muy bien con la formación de ingeniería química.
Muchas gracias, profe, por su tiempo. Fue un placer tenerlo en nuestro podcast. Un gusto. Muchísimas gracias.